a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Con información adecuada y certera orientación, combatiremos el coronavirus. En Antiguo Cuscatlán ya estamos preparándonos. Una sesión informativa y de capacitación sobre mitos y realidades de la infección por coronavirus, SARS, coronavirus tipo 2. En Antiguo Cuscatlán no hay pánico porque ya sabemos cómo prevenir el COVID-19. Está bien porque a veces uno no sabe nada de lo que la gente está diciendo en la tele y uno anda alarmado diciéndole, mira, esto dice la fulana, mira, esto dice la otra, y nosotros andamos afligidos por nuestros hijos, nuestros compañeros. Para mí está bueno que lo pusieran en práctica todas las alcaldías. Eso es bien adecuado porque la población necesita tener conocimiento para esa enfermedad que es nueva para muchas personas. Tus impuestos bien utilizados en actividades de beneficio social para todos. Ante la situación mundial del coronavirus, nosotros como municipalidad nos estamos previendo esta situación tan difícil para todos los humanos, y Antiguo Cuscatlán no se podía quedar atrás. Y estamos trabajando en una coordinación con la municipalidad. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Mire qué bueno reencontrarnos en este inicio de la semana laboral. Estamos en el lunes 20 de abril y en esta noche qué bueno que usted se encuentre ahí en su casa, pues bien, disfrutando de la compañía, ¿verdad?, de todos sus seres queridos. Y como siempre, el dicho, ¿verdad?, que ahora ha tomado muy en boga, quédate en casa porque esta situación está un poco delicada y cada día pues estamos viendo que se va agudizando aún más. Pues bien, para hablar de esta situación y referente a todo lo que es médico, referente a evitar que nos contagiemos del COVID-19, tenemos ya en nuestros estudios a esta hora de la noche al doctor Milton Brizuela. Él es el presidente del Colegio Médico de El Salvador, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. Doctor, gracias por siempre darnos el espaldarazo, el apoyo y estar con nosotros, doctor. No, es un placer, don Alfredo, aquí estamos. Ok, doctor. Mire, ¿cómo ve la situación usted, doctor? Pues con cosas relativamente positivas al compararnos con nuestros países hermanos centroamericanos, pues vemos que hemos tenido una curva que hasta cierto punto se ha ido aplanando, preocupados porque ya un buen porcentaje de los casos pues ya están en la comunidad. De hecho, los últimos días todos los casos que han aparecido son casos comunitarios. Comunitario significa que han sido contagiados ahí mismo. Que han sido contagiados aquí en el país. Que no tienen ningún nexo de haber salido del país o haber tenido contacto con personas que habían salido del país. Entonces, eso significa que el virus ya está circulando en la comunidad y que ya estamos en otra fase de la epidemia, de la pandemia. Esto quiere decir que ha aumentado entonces la situación, doctor. Sí, lo único que las proyecciones que se tenían eran que se iban a incrementar los casos en una forma mayor a la que se está desarrollando. Entonces, por eso le digo positivo, pero sí hay que mantener las medidas. ¿A qué se debe que, como usted dice, que se ha mantenido o no se ha disparado, mejor dicho, los casos aquí en El Salvador, a comparación, como usted había mencionado, de Centroamérica? La cuarentena que se decretó en forma temprana, nosotros, estamos de acuerdo que se haya dado, pero a la población hay que explicarle que en este momento es cuando más se debe de mantener esa cuarentena, porque es cuando el virus anda circulando y hay una gran cantidad de personas sin síntomas que tienen el virus y que lo están transmitiendo. Entonces, hace 2 semanas o 3 semanas que se inició la cuarentena, no teníamos esa cantidad de casos. Entonces, hay personas, porque lo hemos visto, hay personas que ya se desesperaron de estar encerrados, probablemente por necesidad
están saliendo a trabajar o a buscar el sustento de su casa. De verdad, no podemos dejar de estar saliendo, el que se gane el día a día, doctor. Sí, pero entonces ahí es donde el gobierno debería de realizar medidas para satisfacer estas necesidades que tiene la población, porque este es el momento más crítico, y si nosotros no paramos esa cadena de transmisión del virus en este momento, vamos a tener muchos casos. Ahora mire, usted, ahí tenemos en recuadro, doctor, a ver si podemos ver la pantalla amplia, ¿verdad?, de lo que se está dando en el centro de San Salvador. Es decir, ahí lo tenemos. Estas son tomas hechas precisamente este día, a primeras horas de la mañana, donde se ha puesto un cerco, y usted estaba hablando de quedarse más en casa porque el virus anda suelto. Doctor, esta clase de medidas, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, desde el punto de vista médico, desde luego, sí, ¿verdad? Los cordones sanitarios es parte de la estrategia para enfrentar una pandemia. Lo que sí nosotros quisiéramos que estas decisiones fueran tomadas con una base técnica y no con una base política. Acabamos de ver que se realizó un cerco sanitario en la ciudad de La Libertad, el cual desde el punto de vista médico, desde el punto de vista técnico, no encontramos una base para realizarlo, ya que no habían casos reportados en esa ciudad y todavía no hay casos reportados. Quizás valdría la pena que las autoridades nos explicaran por qué tomaron esa decisión y qué es lo que realizaron. Si fueron al Puerto de La Libertad a hacer pruebas masivas, si fueron a identificar esos casos sospechosos, para que esto tuviera una razón técnica y no fuera una decisión política nada más. Entendemos que las personas están saliendo un poco más a la calle. Nosotros no es que queramos ser críticos del gobierno, pero cuando el señor presidente de la República anunció el bono que le iba a dar a las personas y dijo que las personas que no aparecieran en el listado, que fueran al SENADE, y se dio ese rompimiento de la cuarentena, muchas personas después de eso quedaron como, bueno, ya se puede salir, vamos a empezar a probar, ¿verdad? Entonces quizás el llamado es a que seamos más propositivos con la población, lo eduquemos más y le hagamos saber la necesidad que en estos momentos sí tienen que estar en casa. Tienen que seguir las medidas higiénicas de lavarse las manos, el uso de mascarilla, evitar el acercamiento entre las personas. Pero estos cercos que se están poniendo, estos cordones sanitarios, están haciendo más concentración de personas. Ha habido una concentración masiva esta mañana en diferentes paradas de buses, inclusive en muchas arterias de San Salvador. Sí. Eso es lo que nosotros decimos. Si la planificación se hace por decisiones de un equipo técnico de epidemiólogos, que son los que deberían de decidir esto. O sea, esto entiendo yo que es una decisión que ha tomado la alcaldía de San Salvador, no sé si con coordinación con el Ministerio de Salud, porque lo que vemos ahí son militares y policías que no tienen ningún conocimiento de epidemiología. Entonces, quizás el llamado para el gobierno es ese: dejemos de militarizar esta lucha. Este es un problema de salud pública, no es un problema de guerra. Entonces el llamado es que las decisiones se tienen que tomar los técnicos en epidemiología, en infectología, en salud pública, no decisiones políticas, que es lo que nosotros nos parece que están haciendo. Ahora bien, usted ve que los policías y los militares, usted ha viajado al interior del país últimamente, sí, y viene, imagínense, a esta hora de la noche, ¿usted ve que los policías y militares tienen el equipo adecuado? También, pues sí, ellos están en la primera línea también. Y muchos quizás no están bien capacitados. O sea, realmente el llamado, porque nosotros no estamos en contra de que la policía y el ejército cumpla funciones, ¿verdad?, de seguridad. Lo que no estamos de acuerdo es que ellos tomen decisiones. Por ejemplo, una crítica que nosotros tenemos es que en los sitios de resguardo de cuarentena
quien tenga la batuta sea un militar y no un médico. Las decisiones en estas áreas tienen que ser decisiones técnicas, decisiones basadas en conocimientos médicos, no decisiones basadas en temas militares, porque no se trata de una guerra. Estamos enfrentando un problema de salud pública y creo que no es correcto que se esté dando de esa forma. Mire, y ustedes cómo ven, siempre hablando desde el punto de vista técnico, del punto de vista médico, esto que agarren a las personas y lo lleven a un centro de contención, ¿es adecuado médicamente hablando? Bueno, que lo agarran en la calle y no sabe explicar qué andaba haciendo o qué, y lo agarran y se lo llevan. Sí, hay una declaratoria de un habeas corpus de la Corte Suprema de Justicia donde le dice al gobierno que tiene que esperar que la Asamblea Legislativa legisle sobre esto, que exista una ley que contemple cómo se va a abordar este caso. El mismo habeas corpus responde que las personas tienen que ser analizados por un profesional de la salud si es un caso que pueda tener riesgo, que sea sospechoso de que sea positivo COVID-19. Si es sospechoso hay que llevarlo a un centro de resguardo, si no lo tendrían que llevar a su casa, según la resolución de la Corte Suprema, de la Sala de lo Constitucional. Entonces, creemos que la población tiene que comprender que si no es necesario salir, debería de permanecer en su hogar. Aquí es de poner en balanza, porque nosotros no podemos ser completamente críticos que una persona desesperada por hambre salga a la calle. O sea, es algo que el gobierno tiene que a través, tiene que buscar resolver, pues los gobiernos locales también, las alcaldías deben de buscar cómo satisfacer esas necesidades de hambre que tiene la población. Muchas veces la gente sale por eso. Y lo otro es que también se ha dejado mucha decisión en el personal militar y en el personal de la Policía Nacional Civil. Ellos, ellos toman las decisiones a quién llevan y a quién no. Entonces, creo que sí es importante que exista una legislación al respecto. Nosotros estamos de acuerdo que hay momentos en que es necesario hacer cercos sanitarios. Estos cercos sanitarios deben de tener objetivos clínicos, o sea, objetivos sanitarios en realidad. Deberían de explicar qué es lo que se han desarrollado y por ejemplo, en La Libertad nosotros vimos más un despliegue militar que un despliegue de personal de salud. Entonces, quizás el llamado es a que cambiemos esa actitud. También, yo sí quisiera aprovechar, don Alfredo, el momento, el espacio en esta entrevista para hacer un llamado tanto al gobierno como a toda la clase política, que no se puede aprovechar una crisis como la que está viviendo nuestro país para entrar en un enfrentamiento que estamos viendo los salvadoreños en este momento. Hasta cierto punto van. Sí, nosotros vemos mal que el presidente de la República, por ejemplo, no quiera acatar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. O sea, existen en el país pesos y contrapesos y en todo caso, si se quiere dar esta lucha de poder, que se dé fuera de un problema tan grave de salud pública como el que estamos viviendo. El llamado es a todos, al presidente que cumpla las resoluciones, a la Asamblea Legislativa a que siga con su trabajo. Nosotros, de hecho, la semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó una ley de reconocimiento de la labor de los profesionales de la salud, que este día llega a Casa Presidencial, y aprovecho también el espacio para hacer un llamado al presidente de la República para que la sancione. Es el momento que se reconozca el trabajo que está desarrollando. ¿En qué consiste esta ley de reconocimiento para el trabajo público? Digamos, algunos incentivos y algunos temas que son sensibles para los trabajadores de salud. ¿Qué le parece si lo comentamos, doctor, al volver, porque ya nos están haciendo la señal que tenemos que ir al siguiente espacio, porque estos mensajes son para usted? Ya volvemos
Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, a esta hora de la noche estamos conversando con el presidente del Colegio Médico, el doctor Milton Brizuela. Doctor, ¿en qué consiste esta ley que la Asamblea le ha mandado al presidente de la República para que conozca? Vamos a ver si la puede firmar, ¿verdad? Sí. Bueno, comentarle que no es una iniciativa que 100% la tuviera la Asamblea. Y lo digo esto para que no vaya a entrar en ese conflicto que existe entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto ha sido una iniciativa de los trabajadores de salud, de sindicatos, el Colegio Médico los ha acompañado y de hecho nosotros enviamos una nota a todas las fracciones legislativas solicitando el apoyo y pues a través de esta Cámara agradezco el apoyo de quienes votaron por esta ley. La ley... ¿Todos los partidos votaron por ella? No todos. No todos. ¿Quiénes se abstuvieron? Entendemos que votó el FMLN, Arena y alguna parte del PCN. ¿Gana? Gana, no estoy seguro, la verdad que no tengo los datos, pero creo que no. Pero hubiera sido, lo lógico es que tenían que haber votado Fíjese a unanimidad, doctor. Sí, esperábamos eso. Y la verdad que la ley ha surgido de los trabajadores de salud, no ha surgido en la Asamblea. Entonces, quizás aprovechar eso, decirles, miren, no metamos esta iniciativa que surgió de los trabajadores en ese conflicto entre la presidencia y la Asamblea Legislativa. Lleva incentivos, la verdad que son necesarios. Por ejemplo, hay trabajadores de salud que son esposos y que los dos trabajan en esa área. En estos momentos que no hay posibilidades de dejar a los hijos con empleados, porque las empleadas se han quedado en su casa, en su gran mayoría, lo que pedimos en esa ley y que se contempló en esa ley, que se evalúe de parte del Ministerio del Seguro Social o donde trabaje, cuál de estos dos es el más indispensable para trabajar y que uno se quede en casa recibiendo su salario cuidando a sus hijos. Y las madres solteras, que solo tienen va contemplado en la ley lo de madres solteras que lleven un incremento salarial de un 20% adicional, con la idea que con ese incentivo consigan quien les cuida a sus hijos. También lleva contemplado una pensión vitalicia por si el personal de salud fallece, que el gobierno se compromete a dar una pensión a a la esposa o el esposo y sus hijos hasta que los niños cumplan mayoría de edad. ¿Por qué es importante esto? Nosotros no queremos que el personal de salud fallezca, pues. Lo que estamos pidiendo con esta ley es que el gobierno se comprometa a proporcionarnos todos los insumos de bioseguridad para evitar que nosotros nos contagiemos y terminemos falleciendo. O sea, es un compromiso. No queremos que el gobierno le pague porque ha fallecido trabajadores de salud. Al contrario, nosotros queremos proteger a los trabajadores de salud, que nos brinden todos los insumos necesarios para poder trabajar y evitar el riesgo de contagio. Entonces, lleva varios incentivos de este tipo. Le repito, esperamos que desde la presidencia no se vea como que es un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino que esto ha surgido de una iniciativa del ¿Cuánto tiempo tiene el presidente para sancionarlo? Fíjese que ahora llega, yo entiendo, no desconozco el tiempo completo, pero sé que todavía tiene que tener un plazo prudencial. Sí, entonces el llamado a la presidencia es que lo sancione, o en dado caso le quiera hacer alguna mejoría, pues que lo observe y que pase a la Asamblea para hacer esa modificación. Pero el llamado es a que lo sancione. ¿Verdad? Es un incentivo que el gremio se merece. Ellos han estado hablando desde el Poder Ejecutivo que son los héroes de esta batalla, y espero que en base a lo que han expresado y expresan permanentemente el aval para esta ley. Ahora bien, se sabía que ustedes iban a tener
un bono de $150 al personal de salud, Sí. que ya lo había dicho el presidente de la República. ¿No lo han recibido? Fíjense que lo que pasa es que como el anuncio se percibió como que se le iba a dar a todo el personal de salud, ya a la hora del detalle han enviado correspondencia que solo va a ser para los que trabajan en hospitales COVID o para los que trabajan, digamos, en las áreas de diferentes hospitales, unidades de salud, que son los griparios donde se atienden estos pacientes. Al final, consideramos que lo que se anunció fue un poco engañoso, pues, porque la mayoría de trabajadores de salud entendimos que el bono se les iba a dar a todos. Entonces, el llamado es para que, digamos, se revise esta medida, porque solo se lo han dado a las personas que están directamente atendiendo en este momento. Acuérdense que vamos en fases, pues. Ya va a llegar el momento en que no lo van a hacer ellos. Es más, ya ahorita esta gente que estaba en la primera línea, muchos están en cuarentena, porque han tenido contactos y han tenido riesgo de contagio. Teníamos más de 100 profesionales de la salud en cuarentena. Entre médicos, enfermeras y personal administrativo. Y personal de limpieza, que son de los limpieza, que tienen correcto. más contacto. Entonces teníamos más de 100 en estos ¿A días. dónde están ellos recluidos? Estaban algunos en un hotel aquí en Santa Elena y otros los llevaron a un hotel en Las Hojas, en la playa. De hecho, estas personas que estaban en Las Hojas, el fin de semana, desde el viernes que los llevaron, empezaron, digamos, a poner denuncias porque no tenían ni agua, no les dieron algunos tiempos de comida. Nosotros, entre trabajadores del Seguro Social, porque en su mayoría son del Seguro, aunque hay colegas del Hospital Blum ahí, entre trabajadores del Seguro Social, el Colegio Médico y todo, hicimos paquetes para llevarles de alimentos, insumos de primera necesidad, ¿verdad?, para el aseo personal y todo eso, y los fuimos a dejar con ciertas dificultades, porque también como el régimen de estos sitios de resguardo es un régimen militar y el que decide son los militares, entonces no sabemos si lo que le llevamos se le van a dar a nuestros compañeros de trabajo. Esperamos que sí, ¿verdad? Porque ustedes están en contacto, en comunicación con ellos, como para que les digan si lo recibimos, o les digan no lo hemos recibido. Estamos esperando. De hecho, nosotros por eso es que hicimos paquetes, les pusimos mensajes de ánimos a nuestros compañeros, esperando que ellos lo reciban y que nos comenten si de verdad lo recibieron. Esto lo debería de proporcionar el gobierno. Realmente a todas las personas que están en cuarentena los debería de atender bien, pero el personal de salud debería de ser mejor la atención, o igual, pero lo que hemos visto es lo contrario, pues. O sea, hemos visto que a las personas en general lo han atendido bien y a nuestros compañeros, por lo menos en ese sitio, han estado sufriendo algunas dificultades. ¿Y los de Santa Elena? De ellos no hemos recibido quejas. Entendemos que el problema en este sitio de resguardo es que lo llegaron a abrir. O sea, el otro ya estaba funcionando, el de Santa Elena, en un hotel en Santa Elena, ya estaba funcionando, entonces ya se tiene cierta dinámica de trabajo, la cual ya está en función. Allá llegaron, y cuando llegaron, según nos comentaron nuestros compañeros, primero el motorista se equivocó y fueron hasta la Costa del Sol. Allá se dieron cuenta de que no era ahí que lo llevaban y se regresaron para este hotel en las playas estas de Las Hojas. Allí ¿Pasa Sonsonate? No, porque este está aquí por el aeropuerto. Ah, ya, muy bien. Está por el aeropuerto. Entonces, una vez ahí el personal no sabía que iban a llegar. Entonces, tuvieron esa dificultad porque les dijeron que no había ni personal para atenderlo, no había personal para cuidar. ¿Cuánto tiempo va a estar este personal ahí? Se supone que es una cuarentena de 5 días. Se les va a hacer la prueba y dependiendo del resultado de la prueba, salen o ya
pasan al tema de que son positivos y ya son tratados de otra forma. ¿Cuántos tenemos positivos del personal de salud, doctor? El gobierno ha confirmado 12. 12 del personal de salud. Sí. ¿Médicos? Entre médicos, enfermeras. Nosotros habíamos hecho el número de 15, pero realmente las cifras oficiales son las del gobierno, ¿verdad? Nosotros llevamos algún tipo de conteo porque el mismo personal nos avisa, nos está informando permanentemente. Hay colegas médicos que han salido positivos y que algunos estuvieron medio delicados de salud, otros han estado asintomáticos, solo con prueba positiva. Ahora bien, ¿qué rango de riesgo de muerte tiene este personal de salud al ser positivos? En general, comparándolo con cómo se ha desarrollado la pandemia en otros países, el personal de salud tiene bastante más riesgo que el resto de la población, por varios factores. Primero, porque está más expuesto. Puede tener una carga viral mucho mayor y eso les da la posibilidad de presentar una enfermedad grave. En los países como Italia, España, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un buen porcentaje de personal de salud que ha salido contagiado y que se ha puesto grave y algunos han fallecido. Doctor, ¿y van a continuar? Nosotros estamos con toda la disposición. ¿Va a continuar el contagio del personal de salud de esta enfermedad? Bueno, esperemos que se vaya disminuyendo, porque ahora el gobierno ha empezado a proporcionar equipo de protección personal para todo el personal de salud. Nosotros hacemos el llamado que el personal de salud en cualquier establecimiento por lo menos debería de tener un equipo de protección personal nivel 2. Ya no podemos decir solo los que están en griparios o solo los que están en contacto directo, porque por eso se han contagiado. O sea, ha llegado personas por otras sintomatologías que terminan siendo positivos de COVID. Ya nosotros en este momento, como profesionales de la salud, tenemos que atender a la persona con síntomas respiratorios como que es infectado de COVID-19 hasta no demostrar lo contrario por medio de un examen. Entonces, eso es lo menos que pedimos en este momento. El gobierno ya está proporcionando a los hospitales, debería de proporcionarle a las unidades de salud, a los trabajadores del Fosalud, a los colegas que trabajan en el Seguro Social, a todos nos deben de proporcionar el equipo para ir disminuyendo el riesgo de contagio. Interesante, porque si son los que están en la línea de fuego tienen que ser atendidos. Pero bien, estas son las necesidades que está sufriendo el personal de salud que está al frente en la primera trinchera contra este mal. Ya volvemos, amigos televidentes, no nos cambien. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En esta oportunidad, en nuestros estudios, el doctor Milton Vizuela, presidente del Colegio Médico. Doctor, hace poco estuvo acá el doctor Lombardo, que es el jefe de Fisiología y Farmacología de la Universidad del Salvador, y nos llamó la atención cuando nos dijo lo siguiente. Yo le invito a nuestros amigos televidentes y a usted, doctor, a que veamos a ver qué nos dice de esta apreciación médica de un especialista, un hombre que está encargado, imagínense, de este importante departamento de la Universidad del Salvador de farmacología, el doctor Lombardo. El tratamiento farmacológico que se ha estado haciendo hasta la fecha son, por decir, patadas de ahogado. Se sabe que su mecanismo de acción es tal y tal y que puede matar al virus así o puede detenerlo de tal manera, pero ya resultados en vivo, o sea, o estudios serios que nos puedan decir este fármaco lo vamos a utilizar para esto, no existe. Doctor, ¿qué dice usted de estas apreciaciones? Sí, bueno, es la realidad. Hay una gran cantidad de estudios clínicos con diversos medicamentos, los cuales en este momento todavía no han concluido. Hay estudios pequeños del uso de hidroxicloroquina, por ejemplo, con acitromicina. Hay estudios con otros tipos de fármacos, pero en este momento las decisiones que tomen nuestros colegas infectólogos, intensivistas, va a depender de la evolución de cada paciente
y van a depender de la decisión que tome el paciente también, porque tienen que hacer explicarle adecuadamente a cada persona y que éste firme un consentimiento informado de los pros y contras que conlleva el uso del tratamiento que le van a dar. Es decir, porque digamos no hay datos exactos cómo estos medicamentos pueden curar a una persona, pero quizás es importante decirlo. Muchos de los medicamentos se basan principalmente en tratar ese proceso inflamatorio que desencadena el virus, en disminuir su impacto en el ser humano o en reducirlo, ¿verdad? En reducir ese proceso inflamatorio, que eso es lo que al final termina matando a las personas. Por ejemplo, con la hidroxicloroquina se tiene mucha experiencia en el país en su uso en temas como lupus eritematoso sistémico, enfermedad reumatoidea. Pero tiene consecuencias, ¿no? Tienen sus riesgos, tienen efectos secundarios que pueden ser graves, y por eso es importante que los profesionales a la hora de explicar sean bien claros con el paciente de los riesgos. Algo que en el país se tiene que desarrollar, pues porque... Y usted sabe que se está aplicando ese consentimiento a los que están siendo... Sí. Se les está poniendo eso. Poniendo. Están firmando ellos, acepto este tratamiento. Sí. De hecho, esta semana recién pasada salieron los nuevos lineamientos de manejo clínico, donde vienen implícito el uso de... ¿Quién da estos lineamientos? Del parte del Ministerio de Salud. Ok, muy bien. Ha tenido el Ministerio cierta asesoría de parte de las asociaciones de especialistas del Colegio Médico, también del Colegio Médico, pero las decisiones las han tomado ellos. O sea, se les dio, digamos, una base y ellos al final han tomado las decisiones. Muchas se comparten por las asociaciones de especialistas, con algunas diferencias probablemente. Lo que sí es que necesitamos que las decisiones clínicas sean tomadas por expertos para que el paciente tenga una mejor posibilidad de salir adelante. Y aquí es donde quizás es importante que la población entienda. El gobierno, desgraciadamente, en el manejo de la enfermedad ha improvisado mucho. Lo vivimos con el manejo de los primeros pacientes críticos. Ellos nos habían dicho a toda la opinión pública y a nosotros, a los gremiales que están aglutinados dentro del colegio médico, nos habían dicho que ya tenían listo el hospital Saldaña para atender a los pacientes ahí. A la hora de que llegaron los primeros pacientes, nos dimos cuenta que no tenían nada preparado. Los pacientes, las condiciones para el manejo de cuidados intensivos eran bien limitadas y además no habían especialistas para manejarlo, no habían intensivistas ahí. Es por eso que de forma rápida se trasladaron los pacientes, se improvisó un área de cuidados intensivos en el hospital Amatepec, el cual todavía no estaba preparado para recibir estos pacientes. Ya trabajaron en mejores condiciones, porque ahí sí habían intensivistas con experiencia, pero toda la dinámica alrededor de una unidad de cuidados intensivos cuesta, digamos, que ese engranaje funcione en forma normal, y en ese caso al final decidieron trasladar a los pacientes al Hospital San Rafael, a una unidad de cuidados intensivos que ya estaba consolidada, que tiene expertos en el manejo de esto, y ahí hemos ido viendo que por lo menos ya sacaron al primer caso que llegó en cuidados intensivos y que ya lo sacaron adelante. ¿Cómo es posible que esta gente pueda salir de ese estado? Mire, aquí en el país se saca mucha gente en estados mucho más graves que esos. O sea, los intensivistas tienen una gran experiencia, al igual que en cualquier parte del mundo. La limitante que tenemos es la capacidad instalada, ¿verdad? Los insumos médicos y todo el equipo. Vale, por ejemplo, el país tiene carencias de camas de cuidados intensivos. Nosotros, conjuntando el Seguro Social, el Ministerio de Salud y el sistema privado,
tenemos 140 camas de unidad de cuidado intensivo. ¿Pero están ocupadas o no en estos momentos? El 80% siempre están ocupadas. Casi siempre están rebasadas, pues, pero ahora que se ha disminuido, digamos, la cantidad de cirugías electivas, que se ha disminuido un poco la atención, pueden haber un poco más de camas disponibles, pero una vez se incrementen los casos y que lleguen más casos graves, esto se va a sobrepasar la capacidad en forma rápida. Entonces el gobierno ya tendría que estar preparando otros lugares donde aumentar la capacidad, pues. Nosotros, como lo hemos dicho a través de diversas entrevistas, nosotros no estamos en contra de que se construya el hospital en el Cisco. En la feria. Pero consideramos que por la forma en que han desarrollado el proyecto, no sabemos si va a estar listo cuando de verdad lo necesitemos. ¿Tiene mucha envergadura? Sí, lo que pasa es que ellos se han planificado 2 o 3 meses para desarrollarlo, pero ahorita lleva menos del 20% de desarrollo de ese proyecto. Y si la tendencia que se está viendo se mantiene, es probable que para mediados de mayo, finales de mayo, vamos a necesitar bastantes camas para atender pacientes. Y no creo que esté listo para dentro de un mes, pues. Entonces, tenemos que buscar una alternativa para atender a estos pacientes. Nosotros, según la opinión de expertos que tenemos dentro del colegio médico, las recomendaciones eran pensar más en hospitales de campaña para prepararlos en forma rápida, principalmente en sitios que queden cerca de algún hospital, el cual ya tiene, ya tiene la funcionalidad. Entonces eso podría darle el aporte de servicios como laboratorios, rayos X, otras cosas, necesidades que se tienen para atender a estos pacientes. Algunos colegas infectólogos, algunos planificadores de salud nos ponían la opción del Parque Cucatlán, por ejemplo. Montar hospital de campaña ahí, tiene cerca el hospital Rosales, donde se puedan tomar todos estos exámenes y todo. Entonces, hay que buscar alternativas porque está bien que se construya el hospital y que tengamos esa capacidad, nosotros la quisiéramos tener como médicos, pero puede ser que se dé antes. Que llegue a tiempo el asunto. Sí. Ese es el asunto. Perfecto, vamos amigos televidentes al siguiente espacio, ya volvemos con más. Estamos con el doctor Brizuela, presidente del Colegio Médico. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sin embargo, doctor Brizuela, y por el tiempo, sabemos que viene la época lluviosa. ¿Cómo va a estar con las otras enfermedades? ¿Cómo visualizan? ¿Cómo ven ustedes a futuro esto? Bueno, el llamado a la población es a que sigamos trabajando en las medidas para protegernos también, ¿verdad? Eliminar criaderos de zancudas, aguas estancadas. O sea, seguir con ese trabajo porque en el país tenemos problemas endémicos como el dengue, chikungunya, H1N1. Problemas respiratorios, esos persisten, las infecciones por influenza A y B, la H1N1, que todavía están generando muertes en el país. De hecho, son temas que se hablan muy poco y que deberían de preocupar. Porque solo el COVID, hoy estamos hablando solo COVID y nos olvidamos que existen otras enfermedades, neumonía. Pues sí, las influencias, los procesos infecciosos respiratorios conllevan a neumonías y el año pasado de neumonías murieron cerca de 1000 personas, por ejemplo. Entonces, es un hecho que también, y en este caso, es más fácil enfrentarlo porque para las influencias existen vacunas, para las neumonías bacterianas también existen vacunas de neumococo. Entonces, lo que tenemos que hacer es vacunar a nuestros adultos mayores, vacunar a los ¿A partir niños. de qué edad, doctor? Arriba de los 60 años tienen que tener vacunación completa. Lo que pasa es que los índices de cobertura de vacunación que tienen son bajísimos. Ahí tiene el gobierno que invertir más y mejorar esa cobertura de vacunación para el adulto mayor para disminuir el riesgo de estas que sí podemos disminuir, ¿verdad? Esperemos
que la oportunidad que nos está dando esta infección con el COVID, porque nos está dando más tiempo que a otros países, esa oportunidad surjan alternativas ya definidas, ¿verdad? Tratamientos médicos ya definidos, que a corto plazo o a mediano plazo surja una vacuna la cual se pueda implementar a nivel global y que nos dé la oportunidad a nosotros de no sufrir muchos casos y que vayamos a sufrir muchos fallecimientos por eso. Mientras tanto tenemos que seguir trabajando para enfrentarlo. Perfecto. Vamos, amigos, rápidamente al siguiente bloque. Cuando volvamos estaremos con conclusiones y nuestra despedida. Permítame. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Para finalizar, doctor, ¿se han suspendido otros servicios médicos para la población en vista de este auge del COVID en el país? Bueno, se han suspendido las cirugías electivas de patologías que no sean cáncer o que no sean patologías de emergencia. Y se ha suspendido la consulta externa. Nosotros aquí sí vemos un problema, porque muchas personas que padecen de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, todos ellos han perdido su seguimiento y pueden presentar complicaciones, y agravar su enfermedad y en algún momento necesitar hospitalizarse. Quizás esta parte es algo que el gobierno debería retomar para ver cómo dar una alternativa a estas personas, ya sea por un call center, algo de telemedicina, alguna forma como para ir investigando cómo están de controladas estas personas, porque si no nos van a llegar ya complicados a los hospitales. Hay que hacer el llamado, reiterarle a la población, esta enfermedad, desde la visión que tenemos en el gremio médico, nosotros nos tenemos que preparar para una maratón, no para una carrera de 100 metros. O sea, esto es algo largo, probablemente signifique 12 meses o más. En el país las enfermedades virales que llegan se vuelven endémicas y se quedan. Como lo hablamos, don Alfredo, todavía el virus, la influenza A H1N1, sigue circulando en nuestro país, pues, y vino como ha venido el COVID-19, vino hace unos años y se quedó acá. Entonces, nosotros, esta pandemia nos tiene que cambiar, pues, nuestra forma de ver la vida. El lavado de manos, el aseo, eso es algo que lo deberíamos de tener permanentemente, ¿verdad? Y es algo que nos tiene que quedar el cambio en nuestra cultura. La población tiene que entender que si no es necesario, si está recibiendo salario, si no tiene las necesidades, si tiene las necesidades básicas en su casa, pues no salga, ¿verdad? En este momento es cuando está circulando el virus en la comunidad y está más expuesto a contagiarse. Y a los que, como nosotros, nos toca salir, como a ustedes les toca salir, pues mantener ese distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel como alternativa, y pues pedirle a Dios que oriente también a nuestros gobernantes y que las decisiones que tomen sean decisiones basadas en conocimientos técnicos y que no se aprovechen de esta pandemia para meter otro tipo de factores en esta dinámica. Muy bien, gracias, doctor, de verdad, por haber venido. Esperamos verle pronto para que nos siga orientando cómo tenemos que ir los salvadoreños actuando ante este mal. Muchas gracias, don Alfredo, siempre es un placer compartir con usted y su audiencia. No, gracias, doctor, la mejor de las noches y buen retorno a casa. Y para usted, amigo televidente, gracias por haber estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana, de seguro, si Dios nos lo permite, tendremos más para usted. Por ahora, que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Con información adecuada y certera orientación, combatiremos el coronavirus.
En Antiguo Cuscatlán ya estamos preparándonos. Una sesión informativa y de capacitación sobre mitos y realidades de la infección por coronavirus, SARS, coronavirus tipo 2. En Antiguo Cuscatlán no hay pánico porque ya sabemos cómo prevenir el COVID-19. Está bien porque a veces uno no sabe nada de lo que la gente está diciendo en la tele y uno anda alarmado diciéndole, mira, esto dice la fulana, mira, esto dice la otra, y nosotros andamos afligidos por nuestros hijos, nuestros compañeros. Para mí está bueno que lo pusieran en práctica todas las alcaldías. Eso es bien adecuado porque la población necesita tener conocimiento para esa enfermedad que es nueva para muchas personas. Tus impuestos bien utilizados en actividades de beneficio social para todos. Ante la situación mundial del coronavirus, nosotros como municipalidades nos estamos previendo esta situación tan difícil para todos los humanos, y Antiguo Cuscatlán no se podía quedar atrás. Y estamos trabajando en una coordinación con la municipalidad. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.